un especialista en materia penal. ¿Cómo te va, Jorge? Muy Hola, buenas Héctor. noches. Buenas noches, Pato. Un gusto estar con ustedes y, bueno, gracias por la invitación. No, gracias por ayudarnos, en todo caso, a ver desde un punto de vista técnico una situación política de fondo en la Argentina. Yo creo que la garantía de la vida de las personas que son protagonistas, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, garantizar la vida de todos por un lado, pero fundamentalmente de aquellos que tienen hecha una historia y que además tienen tal vez cosas para decir en el futuro. Por lo general, estas cuestiones pasan más por el ámbito político que por lo jurídico, pero me refiero a la generalidad de las personas. Nosotros, quienes estamos habitualmente con estas cuestiones procesales, legales, por así decirlo, para que se entienda, la verdad que tiene un enriquecimiento técnico bastante grande. El juicio que se está desarrollando por el atentado a Cristina Kirchner se desarrolla un día a la semana, ya arrancó hace varias semanas y va a durar bastante, y entonces tiene esa cuestión jugosa por ahí para nosotros que solamente 1 o 2 testigos pasan en la audiencia semanal y podemos verlo, podemos ir viendo de qué se trata. Por ejemplo, la semana pasada fue la testimonial de la propia víctima, Cristina Kirchner, quien dejó un relato bastante jugoso en lo político, pero también en lo técnico jurídico. Nosotros que estamos analizando ahora la nueva implementación del juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, nos deja una cuestión muy enriquecedora porque vemos cómo se expresa y cómo se manifiesta un testigo, en este caso frente a los jueces técnicos, pero lo estamos viendo ya con la visión de verlo con cómo se van a manifestar o cómo se manifestarían frente a un jurado de legos, que seguramente va a ser una lista donde ustedes o gran parte del público va a estar interesado. Ahora, una cuestión, en todo caso, una aclaración más. Nosotros decimos que hay un oscurantismo alrededor del tema del tratamiento del juicio, pero el juicio es público. Sí, el juicio debería ser público. Debería ser público. A ver, acá hay como una especie de sofisma. La ley dice que el juicio es público, debe ser un debate público, pero ustedes, que son los que conocen cómo es la técnica de que una cosa que se trasluce en un ámbito llegue a lo público, debe tener en el medio un vehículo, un medio. Sí. Por ejemplo, el medio no está. El medio no está. El vehículo ideal en estos casos sería YouTube, que los canales y las radios tomen esta información y la vayan bajando, pero no está. Y no está justamente por una de las cosas que vos decías al principio, Héctor. Hay hechos que por ahí parecen tener más relevancia, por lo menos en la difusión pública, que es un magnicidio, una tentativa de magnicidio, la cual en 40 años de democracia solamente hemos tenido 2. Un atentado contra Raúl Alfonsín y otro atentado que es este que se está juzgando ahora. En 40 años, 2 hechos caracterizados de esa manera. Vos sabés que no tengo en la memoria el tema del atentado contra Raúl Alfonsín. El tema del atentado contra Raúl Alfonsín fue casi en las postrimerías ya de su gobierno, fue cuando pasaban estos temas de cara pintada y todas estas cuestiones. Bueno, ahí está, no tenemos tampoco un gran conocimiento, porque tampoco hubo una gran difusión. En ese momento había otros temas que tapaban esa realidad. O sea, había una hiperinflación, además. Claro, estaba el tema muy desbordante. Primero, de que debíamos conservar en esa época la democracia que recién se habían conquistado 3, 4 años antes. Veníamos de una dictadura que nosotros, como pueblo, siempre dijimos que fue la noche más oscura que vivió la República desde que es República. Entonces, teníamos siempre el temor, el miedo a perder esa democracia que se había conquistado. Y estábamos con la amenaza de que íbamos a comprar el pan, no quiero que parezcan tiempos mañana, como ahora, sí, claro. No y a la quiero, tarde valía otra pero cosa. La verdad que era peor que en este momento, porque la hiperinflación implicaba que un mes se pagaba el alquiler en 50.000 y al otro mes en 150.000. Correcto. Entonces, esas cosas taparon por ahí a un presidente que venía un poco devaluado también en sus cuestiones políticas. Lo de Cristina, Cristina. Sí, ahí va a entrar de nuevo. Lo de Cristina Kirchner
Quizá en el ámbito político fue distinto, pero en el ámbito político también hay otras cuestiones que terminan tapando esto. Y en lo técnico, que es a lo que por ahí yo podía referirme un poco mejor, es que estamos presenciando, los que seguimos el juicio, de alguna manera, por ahí nos vamos enganchando de alguna plataforma u otra para seguirlo, vemos cómo ese entramado de cuestiones que ocurrieron con el atentado ese del 1 de septiembre tiene un trasfondo político. Y otra vez caemos en lo mismo. Vemos la parte técnica, pero vemos que hay un trasfondo político. Por ejemplo, en la declaración última, que fue la de ayer, donde declara el custodio o el jefe de custodia de Cristina Kirchner, manifiesta cómo era el tema de la seguridad y cómo se va envolviendo con ciertas otras circunstancias que nos hacen ver que hay una perspectiva distinta a la que se está juzgando. Y eso lo dijo la propia Cristina Kirchner en su audiencia. Dijo, sí, acá están los autores materiales, pero ellos necesitaban otra logística para llegar a mí. No eran 3 loquitos que un día se les ocurrió matarme, sino que evidentemente hay una logística, o hubo una logística por detrás, que tenía otros intereses, evidentemente políticos, y eso fue lo que, digamos, no se está juzgando y no se va a juzgar, porque esa causa de investigar a los autores intelectuales no tiene ningún movimiento. Claro, pero a ver, una parte de la conclusión, o en todo caso algún tipo de confesión por parte de los autores materiales, abriría una puerta a una investigación de ese tipo. Nosotros en las cuestiones técnicas decimos que las confesiones tienen un problema, porque una confesión sin una prueba que lo respalde y puede ser una palabra inventada para otra perspectiva, sí, zafar del momento, sí, para decirlo en términos más vulgares. Sí. Entonces no sabemos si una confesión realmente nos va a acercar a los autores intelectuales de esta situación o no. Porque quizá los autores materiales, que son los que están sentados, eso ya está, es evidente, es así, más allá del juicio y de las garantías constitucionales, ya prácticamente tenemos a los autores materiales. La palabra de ellos, claro, los materiales, la palabra de ellos, confesando, diciéndonos, sí, porque a mí me lo pidió, me mandó fulano, y si no tienen un respaldo probatorio, si no hay pruebas que realmente digan, sí, es evidente que lo que está diciendo es verdad, puede llegar a ser la palabra y nada más. Y ahora, ¿qué pasa con toda esa parte de los supuestos autores intelectuales donde les cabe? Porque tenemos a un diputado donde se le borró todo un chat a la secretaria que después terminó, o sea, sí. Ahí hay algunos indicios. ¿Cómo lo toma la justicia eso? Bueno, la justicia evidentemente eso por ahora no lo está tomando, porque justamente la causa... ¿Pero es para tomar o tener en cuenta, digamos? En términos técnicos debería tomarse muy en cuenta. Además, se acaba de corroborar también, hace pocos días, que hubo mensajes entre Jorge Abello, que es la persona que dice haber escuchado, a Milman, que es el diputado al que hacía referencia. Jorge Abello le manda WhatsApp o lo llama a Marcos Clery, el diputado de la provincia de Santa Fe, diciéndole escuché tal cosa, y se ha corroborado, no efectivamente que le haya dicho escuché tal cosa, sino que se ha corroborado que hubo una comunicación en esos momentos, y que además Abello estaba en la confitería en el lugar que dice haber escuchado eso. ¿Lo hizo antes del atentado? ¿Esa comunicación? Lo hizo algo así como 3 horas después. Esta es la estimación que tienen los técnicos que han obtenido de los resultados de los peritajes de los celulares. Aparentemente serían unas 2 o 3 horas posteriores al atentado. Claro, de cualquier manera el atentado genera una conmoción en términos políticos tal que habilita a alguien a decir, recuerdo lo que pasó. Mire, muchas veces nos termina pasando que pasa delante nuestro una circunstancia y al otro día
nos enteramos de que hubo un accidente o pasó alguna cosa y decimos, yo previamente recuerdo haber visto a alguien de tal manera. Sí. Y en ese momento, quizá uno ve una situación o ve a alguien y no relaciona con que concretamente va a haber un hecho. Y menos, imagínense ustedes, una tentativa de magnicidio, como yo les decía recién. En ese momento, en 40 años había habido uno, ahora tenemos el segundo. Claro, pero entonces nadie por ahí relaciona o imagina como para decirlo en el momento o antes de que claro, pase. Pero hay un dato también muy interesante, muy importante, que tiene que ver con lo siguiente. Tal vez esta persona, como testigo de haber oído, no podía saber que Milman en ese momento estaba en la costa. Y parte de la declaración que él manifiesta haber escuchado es que en el futuro él iba a estar en la costa cuando la maten. Que efectivamente estaba. O sea, por eso quiero decir, ahí hay un elemento más que importante, en todo caso, en la evaluación de la consideración de ese tipo de investigaciones. Entiendo que los resultados que va a arrojar el juicio en cuanto a las siguientes declaraciones y a las que ya se hicieron van a ser un condimento muy importante como para continuar o reabrir una investigación por los autores intelectuales. Ahora, Cristina le agregó un ingrediente en esta declaración de la semana pasada que habló de una cuestión de género. O sea, lo hacen porque yo soy mujer. Claro. Bueno, convengamos que Cristina Kirchner viene diciendo estas cosas desde que ella era, antes de ser presidenta. Incluso mostró varias tapas de revistas, Revista Humor, de Clarín, por sobre todas las cosas, donde ella se sentía bastante, digamos, se le había infundido, según ella, bastantes temores con su relación de género. Pero el problema es que lo hace justo en el momento en que estamos con otra cuestión de género. Me estoy refiriendo a la denuncia de Fabiola Yáñez, al caso más conocido quizá como de Fernández, de Alberto Fernández. Entonces, por ahí vemos que hay alguna especie de correlaciones o cuestiones de género que se quieren o esquivar o poner de resalto. Entonces, estas cuestiones políticas son lo que en el derecho, en la pureza de lo jurídico, por ahí no sabemos si reflexionar para un lado o para el otro. La famosa historia de las bibliotecas. ¿Qué es lo que le queda pendiente al juicio del intento de homicidio contra Cristina Kirchner? Bueno, no tengo bien el cronograma de los próximos testigos, pero entiendo que hay muy pocas cosas que dilucidar en el juicio. Se va a dilucidar a ver en definitiva cuál va a ser la pena, eso todavía no lo sabemos, pero seguramente esta va a ser una de las cuestiones que va a estar un poco más discutida hacia el final. No tanto la autoría, quiero decir. La autoría es como que al juicio los imputados ya entraron prácticamente condenados. Solamente se va a determinar ahora cuál va a ser la condena. Tampoco en lo que vemos, lo que podemos ver en las cuestiones técnicas, tampoco habría ningún tema de nulidades que podría llevar a una absolución de los imputados. Esto sería alguno de los únicos elementos que podrían llegar a tener los defensores, de decir, bueno, esta declaración es nula, esta testimonial es nula, esta prueba es nula, por lo tanto, ahí perdería el tribunal capacidad como para condenarlo. Pero entiendo que hasta acá no hay ninguna situación que pueda llegar a ser capaz de impulsar una nulidad. Cuando en todo caso uno analiza la gestión de las personas o de los profesionales que han estado asesorando a este grupo que atentó contra Cristina, ¿cuál fue su táctica? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Cuál es el objetivo que en todo caso vos ves puedan llegar a estar planteando en el desarrollo del juicio? No, hasta acá no han mostrado ninguna estrategia, porque todavía no ha sido la parte de ellos de presentar elementos de defensa, es decir, sus testigos. Cuando presenten sus testigos, ahí podemos develar hacia qué lado van a ir. Pero hasta acá no sabemos, porque ha sido una defensa que se ha mantenido bastante, digamos, apagada en este sentido de salir a decirnos qué voy a hacer. Generalmente
es una táctica que tenemos los defensores de no descubrir lo que vamos a hacer o lo que vamos a plantear hasta el último momento, para que del otro lado, tanto la acusación fiscal como la querella no nos prevengan con ciertos elementos. Correcto. Pero hasta acá no se dilucidan grandes cosas. Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo la conversación. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar respecto de un detalle que no te preguntamos. Los detalles técnicos aburrirían muchísimo porque son muchos e incansables. Creo que esto hay que ir relacionándolos con las cuestiones políticas y demás, que es lo que ustedes terminan haciendo en definitiva, y está muy bien. Yo lo único que les dejaría es que si pueden seguir con atención lo que está pasando, porque entiendo que un juicio de estas características es muy importante, no solo para los profesionales, sino para el público en general, para tener ciertos conocimientos que ahí se van a ir dando, o se van dando. Quizá alguno sea un poco difícil de leerlo, pero con la repetición se termina comprendiendo. Así que como recomendación esa, traten de seguirlo de la mejor manera posible. Bien, Jorge, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.